Hola amigos, ¿cómo están? Tuvimos un pequeño inconveniente técnico, por aquí ya volvemos. Como saben, este es nuestro segundo webinar, estamos cada día fortaleciendo este equipo, queremos ofrecerle a ustedes los mejores talleres, las mejores prácticas y para eso estamos trabajando. Continuamos entonces con Cristian para que nos cuente. Recuerden que este webinar va a quedar grabado para que puedan acceder, para que puedan revisar la presentación, las prácticas, el taller. Entonces los invito, no se despeguen, seguimos con Cristian. Ok, bueno, entonces eh, les hablo de mí. Yo soy Data Scientist en Senseta. Me considero desarrollador matemático, tengo habilidades, estudié ingeniería matemática y también tuve un emprendimiento y aprendí todo este cuento del desarrollo. Ahí está mi contacto y si quieren, ahí está mi Twitter, si quieren escribirme. Em, Actualmente, digamos, estoy liderando en Medellín la comunidad del Machine Learning junto con eh, el equipo de Neuralab que recientemente estamos en contacto con Ruta N y vamos a desarrollar un programa con ellos para traer talleres, hackatones y eventualmente en lo posible ayudar a emprendimientos de este tema del Machine Learning. Eh, bueno, eh, este webinar se divide en tres partes. La primera es sobre los usos del Deep Learning en la industria. Después vamos a seguir con la teoría de las redes neuronales, que es, digamos, la parte teórica que ha impulsado este campo. Y finalmente vamos a acabar con dos demos muy chéveres. Bueno, el Deep Learning eh, es un tema muy, digamos, recientemente nuevo en el campo de la inteligencia artificial y está teniendo mucho éxito. Y algunos se llegan a preguntar si este por fin es la verdadera inteligencia artificial. Entonces, lo que yo les voy a decir aquí es que todavía no, pero tiene, digamos, unos fundamentos teóricos y alguna inspiración biológica que uno eh, llega a pensar que a futuro podría ser así. Entonces, ¿para qué se usa el Deep Learning actualmente? Casi la mayoría de los productos hoy en día que consideramos inteligentes como reconocimiento de imagen, visión de robots o los carros, los self-driving cars son ejemplos de productos que utilizan Machine Learning para reconocer su entorno. También Siri, Google Now son productos que están incorporando unas técnicas de Deep Learning para reconocer la voz cada vez mejor y han mejorado muchísimo. Eh, en Natural Language Processing tenemos los chatbots, la búsqueda de Google, la traducción, pues Google Translate, todos estos productos también son impulsados por algoritmos de Deep Learning. Y finalmente pues tenemos ya cuestiones como el trading automático, eh, los juegos, por ejemplo un AlphaGo es un ejemplo de un algoritmo por Google que le ganó al campeón mundial de Go y nadie lo creía posible por lo menos en 10 años. Entonces el Deep Learning está cambiando el mundo de tanto de la inteligencia artificial y en cierto sentido cómo se desarrolla el software eh, en las grandes pues, empresas que requieren de estos temas y la industria está creciendo muchísimo. Pues realmente la mayoría del valor de Google, Facebook, en cierto sentido de Apple, uno podría decir que ahora o a futuro seguramente sí es por estos productos que sacan que son cada vez más inteligentes. Eh, y bueno, apoyando, digamos, a toda esta gente, a todos los ingenieros, tenemos dos cosas. La primera son los cursos en línea. Los cursos de Udacity y de Coursera y edX realmente están creando todos estos nuevos ingenieros, eh, ya que ellos en cierto sentido fueron los, digamos, los pioneros
pero además el primer curso de Udacity y el de Coursera fueron de Machine Learning o de inteligencia artificial, y esto ha ayudado bastante a que cada vez pues la gente se interese más, por lo menos los estudiantes, por el tema. Y realmente el héroe o los héroes de el campo del, bueno, el deep y el machine learning en general son los frameworks eh, de los programadores, como bueno TensorFlow, que vamos a hablar más adelante, pero también está Scikit-learn y Spark como grandes, eh, digamos, proponentes pues en esta industria. Bueno, empezamos con el tema de redes neuronales, neural networks. Eh, Esta es el fundamento teórico, esto no es nuevo, esto viene de los 70s, 80s, y por cuestiones más que todo de hardware apenas es que en el 2012 empiezan a usarle con el deep learning. Les voy contando más adelante el porqué. Entonces este tema lo vamos a empezar no con redes neuronales, sino con un ejemplo aún más sencillo, pero esto nos va a revelar todo lo que necesitamos para atacar el problema mayor. Entonces tenemos un dataset muy sencillo, claramente decimos que lo podemos representar con un modelo lineal, y lo vamos a representar de esta forma peculiar por conveniencia matemática. Esta es la recta, pues y igual a mx más b, solo que la estoy presentando un poco diferente, donde x es igual a x1 es igual a 1, y bueno, m sería w0 y b sería w1. Pero si ven la gráfica, esta recta es pésima, o sea, no se asemeja a los datos, no podemos predecir nada con ella. Bueno, primero la vamos a representar como un vector, por eso la quería presentar así, por conveniencia matemática. La gran tarea del Machine Learning es aprender cuáles serían los Ws para que este modelo se ajuste pues a los datos. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? La técnica más usada en el mundo de las redes neuronales es simplemente calcular el error, ¿cierto? Entonces el modelo Y me predice la línea azul, y los datos, los test, son de loco parto, y eso me produce un error, y lo voy a elevar al cuadrado para que siempre sea positivo, pero tengo esta ecuación que de alguna manera me mide el error. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo que necesitamos saber es cómo incrementa el error si cambio W, ¿cierto? Entonces es un problema de cálculo muy sencillo, calculamos la derivada del error con respecto a W, y lo que vamos a hacer es, para aprender los Ws correctos, es que vamos a ir en contra de esa derivada, o sea, vamos a minimizar el error, y para eso vamos a ir actualizando W, restándole la derivada y añadiéndole un término alfa que se llama la tasa de aprendizaje. Entonces, si iterativamente hacemos el proceso de calcular el error, calcular la derivada y actualizar los pesos, si lo hacemos una y otra vez, cada vez nuestros Ws van acercándose a unos valores que minimizan el error, y eso tiene como consecuencia que nuestro modelo se ajusta a los datos. Entonces, lo que decimos en el Machine Learning es que aprendimos unos W0 y un W1 que hace que el modelo se ajuste a los datos. Por eso se llama, Machine Learning, Deep Learning, porque nos toca aprender ciertos parámetros. Entonces, ya en el tema de redes neuronales propiamente, pues no tenemos, un modelo lineal tan sencillo, sino que le añadimos una función f encima de esa linealidad
para darle más expresividad al modelo. Por ejemplo, si queremos términos cuadráticos, si queremos exponenciales, etc. Aquí en esta, digamos, en esta función y la representación pues en este grafo que hice, vemos por qué se le llama redes neuronales. A esta unidad computacional que creamos le llamamos una neurona, y es porque en cierto sentido pueden ver que, digamos, x1 y x0 son como los inputs o las conexiones de la neurona, y f, o bueno, finalmente y, es la activación o no de la neurona. Entonces tiene pues una inspiración biológica, pero aquí no nos vamos a preocupar por eso. Las redes neuronales, digamos, las vamos a tratar muy matemáticamente, aunque eso, digamos, la neurociencia pues intenta sacar modelos un poco más exactos. Al igual que en el cerebro, pues no nos interesa tener solo una neurona. Una neurona es muy, digamos, puede calcular muy pocas cosas. Entonces, en las redes neuronales las ponemos por capas. Matemáticamente, la ecuación no cambia, si ven la anterior, simplemente que ahorita vamos a tener, digamos, varios zetas y varios y's que van a ser pues nuestras salidas. Y ahorita es un vector y w es una matriz, pero no cambia pues, digamos, la forma matemática. Y ahorita la siguiente generalización que vamos a hacer es sobre f. Entonces, en la regresión lineal, pues teníamos una f que era la identidad para generar una línea, pero en el deep learning tenemos varias funciones. Las más populares son la logística, la función logística que se usa para, por ejemplo, clasificación binaria, la ReLU, que es una ecuación que ha salido y es un poco misteriosa, a veces no se sabe por qué funciona tan bien, hay unas pistas, pero esta es, digamos, la que se ha usado más o menos desde el 2012 para la mayoría de los problemas de deep learning como tal. Entonces vamos a hacer una tercera generalización que es sobre el número de capas. Entonces, al igual que en el cerebro, en las redes neuronales no nos basta pues con tener solo una capa de neuronas. El cerebro tiene muchísimas, y en las redes neuronales también queremos tener, digamos, varias capas de neuronas que se conecten entre sí, cada una realizando cierto trabajo hasta llegar a la salida. En este caso va a ser, digamos, decimos que Y es la capa intermedia, ¿cierto? Y H va a ser nuestra capa de salida. Recordando que podemos tener bastantes capas, pues, digamos, varias capas intermedias conectadas, dándole mayor poder pues al modelo, y cada capa con un número de neuronas variables. Entonces, las redes neuronales, digamos, tienen diferentes arquitecturas, y la arquitectura dicta bastante que también le va a la red neuronal con respecto a cierto problema. Las Convolutional Neural Networks, redes convolucionales, son redes especializadas en imagen, cuyas capas de neuronas están organizadas en, digamos, en matrices o en cuadrados para asemejarse a la forma de la imagen. Y bueno, tienen también ciertas conexiones especiales, entonces se conectan, digamos, en vecindarios para aprovechar esa información espacial de las imágenes e ir aprendiendo de forma más eficiente. También tenemos las redes neuronales recurrentes, que estas se usan para aprender secuencias como series de tiempo. Por ejemplo, los textos son secuencias de palabras, entonces se usan para analizar textos, como sentiment analysis, que se vio anteriormente, traducción, o bueno, infinidad de cosas. Por ejemplo,
predecir el valor del dólar, lo que sea. Estas cuestiones que tienen como un aspecto temporal se pueden utilizar las redes neuronales recurrentes, que son, digamos, neuronas que se conectan a sí mismo en el pasado, pues del pasado al futuro, y mantienen un estado para que sean capaces de recordar. Entonces vamos a ver el primer demo. Vamos a... segundo. Okay. Entonces vamos a ver las redes neuronales en acción y vamos a usar esta paginita totalmente recomendada que se llama playground.tensorflow.org. Aquí pueden jugar a crear una red neuronal en su, digamos, en su explorador, y funciona de la siguiente manera. Podemos ver aquí algunos datasets, ¿cierto? Algunos datos. Por ejemplo, el que vamos, bueno, tenemos unos datos, y si ven los punticos, como tenemos que decidir, lograr que la red decida, basada en, digamos, la posición espacial, si es de uno de los dos grupos, el grupo como más azulito o el grupo como más rojito. Entonces, ¿cómo vamos a hacer que la red aprenda esto? Vamos a empezar, bueno, con los ejemplos básicos. Aquí la red va a tener que aprender a dibujar una línea para separar ambos grupos, y este caso es tan sencillo que no vamos a necesitar neuronas intermedias. Simplemente le vamos a conectar las dos entradas a la neurona de salida, que es el cuadrado de afuera, y prácticamente le vamos a decir que empiece a aprender con la técnica que ya vimos, y vemos que él aprende de una. O sea, este problema es demasiado fácil y él logra clasificar prácticamente con 100% de seguridad estos dos grupos. Entonces este es el ejemplo más sencillo, pero vamos a ver algo más interesante. Aquí tenemos, digamos, una cuadrícula, ¿cierto? Entonces vemos que los puntos se dividen como por cuadrantes, y le vamos a pedir a la red que aprenda a clasificarlo. Entonces, si ven, esto tiene como un componente jerárquico un poco, mucho más complejo pues que el anterior, donde él tiene que aprender los conceptos de arriba, abajo, izquierda y derecha, para poder decidir a qué grupo pertenece. Entonces aquí durante el aprendizaje vamos a ver algo muy interesante. Le damos play, él va, digamos, lentamente aprendiendo, ¿cierto? Aquí, y cuando ya se estabiliza vamos a ver que él, bueno, entonces aquí hay varios conceptos importantes de las redes neuronales que los diferencian de otros algoritmos de machine learning. El primero es que las redes neuronales, al tener varias capas, las capas van a ir aprendiendo, digamos, las primeras van a ir aprendiendo cosas sencillas, y las segundas van a ir aprendiendo cada vez, digamos, basándose en los conceptos anteriores, van a ir aprendiendo abstracciones cada vez más complejas. Entonces, como vemos aquí, por ejemplo, esta neurona, visualmente vemos que aprendió a distinguir en izquierda derecha, esta más o menos aprendió a distinguir arriba abajo, y se espera que las otras neuronas, por ejemplo, usen estas dos para aprender cosas más complejas. Entonces, usando las de arriba abajo, esta neurona aprendió a distinguir este cuadrante, el cuadrante de abajo, y
la esquina izquierda la aprendió a describir esta neurona. Entonces, la capa final simplemente va a usar más que todo esas dos neuronas para decidir en cómo se clasifica, digamos, ese punto. Y vemos que logra un muy buen resultado. Entonces aquí vemos, digamos, esto se le llama, en Machine Learning hay un tema que es ingeniería de características, y aquí vemos que las redes neuronales realmente están haciendo esa ingeniería de característica por nosotros. Finalmente, pues les voy a mostrar un ejemplo bastante complejo. Bueno, pues bastante, no, mucho más complejo que los dos anteriores, que es aprender a clasificar esta espiral. Y vamos a ver cómo el algoritmo empieza a reconocer características, digamos, un poco más ricas para resolver este problema. Entonces, bueno, notamos que se demora mucho más, o sea, esta espiral es bastante más compleja que los otros conjuntos. Y bueno, ahí vemos que lentamente va aprendiendo. Él generalmente comienza como aprende a reconocer como una sección, y él lentamente se va esparciendo, digamos, por los puntos cercanos hasta, digamos, en lo posible, pues completar la forma de la espiral. Mientras se entrena, veamos qué sucede en las capas intermedias. Entonces, aquí vamos a ver que las neuronas se van a ir especializando en formas particulares que a veces es difícil de interpretar para los humanos, pero que les son útiles, y vemos que tienen patrones bastante diferentes. Este, por ejemplo, aprendió más que todo una X, este aprendió como una forma sinusoidal, y este aprendió a escribir el centro, y así. Y las capas superiores pues ya usan estas formas bastante, digamos, para los humanos raras, y empiezan a describir, por ejemplo, ya, digamos, mayores secciones de la espiral, y la última, sumando todas, pues logra ir ya describiendo la espiral en sí. El aprendizaje pues es un poco más lento que en los casos anteriores. Esta herramienta pues es, digamos, es una excelente herramienta para aprender. Si ya están jugando con redes neuronales o ya han visto cursos, les recomiendo que entren aquí, y uno así ya sepa, uno aprende, porque, digamos, la parte visual para los humanos es muy importante, y las redes neuronales muchas veces son bastante difíciles de entender. Bueno, vemos que ya aprendió a reconocer la espiral. Es genial como logra realmente encontrar una forma tan compleja, pues, y representarla bien, o suficientemente bien, pues más o menos como lo haría un humano de alguna manera, pues dibujando contornos pues alrededor de los puntos. Entonces, ahora voy a hablarles un poco de qué es el deep learning, porque ya vimos redes neuronales. Entonces vamos a ver exactamente qué diferencia el deep learning solo de redes neuronales, porque en cierto sentido esto ya se hacía en los 80s, o sea, esto que acaban de ver no es nuevo. Lo que es nuevo es lo que impedía a la gente de esta época realmente lograr buenos resultados. Y vamos a ver que estos son más que todo cosas relacionadas con hardware. Y entonces, bueno, el deep learning
la historia más o menos es que, digamos, desde el 2006 y 2008 se empezaron a intentar usar algoritmos, se intentó usar hardware como las GPUs para impulsar algoritmos de redes neuronales que tenían millones de parámetros que hasta el momento se creía imposibles de entrenar. O sea, a inicios del 2000 las redes neuronales no tenían como credibilidad en la industria y en la academia porque no se creía posible que era entrenar estos modelos tan grandes. Pero empezaron a llegar académicos usando GPUs a resolver problemas, pues porque el entrenamiento con una GPU les pasaba de un mes a, digamos, 5 días, y podían iterar más rápido, encontrar soluciones más rápido, y empezaron a poder entrenar estas redes complejas, digamos redes de varias capas y con muchas neuronas. Los GPUs fue un aspecto importante. El otro aspecto importante que le ha dado el éxito al Deep Learning ha sido el Big Data. Realmente las redes neuronales no son capaces de aprender bien, pues las complejas, si no tienen muchos datos, lo cual es, digamos, antes de que el internet estuviera en todas partes y todo el mundo tuviera, yo qué sé, celulares, smartphones, no era tan fácil recoger datos. Ahora hay muchos datos y gracias a eso las redes están teniendo material para poder entrenar. Lo otro es que estas redes a veces son tan grandes que se necesitan varios computadores para correrlas, en especial pues las redes que se usan en producción en las grandes compañías. Entonces digamos que el cloud o los clusters de computadores son un aspecto importante ya a nivel de producción de escala, pues, pero esto es muy importante para las empresas como Facebook, Google y Microsoft, que realmente son las que están como en la frontera del deep learning. Y hay algunos algoritmos como las funciones ReLU de las que le hablé, que también han ayudado a mejorar ciertos aspectos. Entonces, finalmente, ¿qué es una red compleja? Entonces aquí les muestro GoogleNet. Es una red que utiliza Google para reconocer imágenes, y aquí vemos pues que es un monstruo, es realmente una red de varias capas de profundidad. Por ahí creo que las conté, eran como de 30 a 40, tiene 10 millones de parámetros, y es posible que correr esto no sea posible en un solo computador, pues dependiendo de, digamos, cómo se optimice, pero estos modelos tan grandes pues ya empiezan como a requerir GPUs, de pronto cluster, por su complejidad, y entrenar un algoritmo así también puede tardar días o semanas. Entonces a esto es lo que se enfrenta el deep learning, y es como el gran reto. Para esto, para entrenar modelos así, Google ha creado esta librería que se llama TensorFlow. Entonces, ¿qué es TensorFlow? Es un framework de computación simbólica. Esto afecta un poco más como a la parte de cómo se programa. Realmente lo que debemos saber es, digamos, el pitch es, primero, es de Google. Esto es muy importante pues porque ellos le están invirtiendo millones de dólares en contratar a las personas más capacitadas para desarrollar estos algoritmos y ponerlos pues en producción. También lo importante es que TensorFlow corre en la GPU, es decir, uno lo programa en Python o también en C++, pero él lo compila tal que corra en una GPU, o también lo puede configurar para que corra en varios computadores, y él se encarga de hacer pues toda la distribución. Como tal, él corre pues en C++ cuando uno lo corre normal, digamos, sin ninguna configuración.
CUDA es para correrlo en GPU y, como ya mencioné, cluster. Lo otro muy importante es que TensorFlow corre en iOS, Android y en las Raspberry Pis. ¿Qué significa esto? Que uno no solo puede entrenarlos, digamos, en su computador o en un clúster, sino que además cuando ya los va a sacar a producción, por ejemplo en su app de Android, eh, ya no necesita volver a programar todo un framework de redes neuronales, eh, sino que uno puede utilizar el mismo modelo que corrió en esa GPU, en ese clúster y pasarlo a un dispositivo móvil. Y esto es muy valioso pues para las empresas, para los startups, porque esto les ahorra pues mucho desarrollo integrando pues estos modelos en otro lenguaje, en otra plataforma. Lo último que es muy importante es que Google no solo creó TensorFlow, sino que ellos entrenaron varios modelos de TensorFlow y nos los dan pues los distribuyen en la propia librería TensorFlow, y gracias a esto uno puede simplemente coger ciertos algoritmos ya entrenados para redes, digo para visión, para audio, etcétera, y no tiene pues que hacerlo desde cero. O uno también puede coger el modelo y entrenarlo uno mismo, pero con la arquitectura que ellos le entregan. En este demo, en este siguiente demo pues de TensorFlow vamos a ver, bueno, eh, vamos a utilizar Docker pues como tecnología de containers. TensorFlow lo distribuyen, digamos, le hace mucha publicidad que empecemos con esta tecnología porque es muy fácil. El propio TensorFlow, en este caso pues lo vamos a correr en una GPU, que es una Nvidia GeForce 860, y lo vamos a utilizar, bueno, no vamos a utilizar en todo momento TensorFlow puro, sino que vamos a utilizar una librería que se llama Tensor Builder, que nos ayuda a construir esas redes neuronales. Esta es una librería que yo desarrollé para hacer todo más sencillo, entonces nos evita pues mucha repetición que usualmente se da cuando se está trabajando con TensorFlow puro. Ahí está el link, si la quieren descargar es muy fácil. Y TensorBoard lo vamos a utilizar para ver gráficas de la red, pues la vamos a visualizar y vamos a ver cómo va el entrenamiento. Es una herramienta muy útil porque en producción pues cuando tenemos redes neuronales en un ambiente de producción tenemos que estar pudiendo hacerle debugging de alguna manera, y en el mundo de las redes neuronales esto cabe a ver la estructura y también cómo se va comportando. Esto nos permite, digamos, hacer un zoom en tiempo real mientras aprende eh, sobre estas redes neuronales que creamos. Entonces aquí vamos a se cayó el Hangout. Nos toca hacerlo acá. Bueno, aquí vamos a ver lo vamos a ver en un Ubuntu. Eh, el demo lo vamos a ver en un Ubuntu porque lo tengo configurado con mi GPU en otra máquina que vamos a compartir por Hangout. Okay. ¿Listo? El link murió, el anterior. Ok, un segundo. Estamos configurando Hangouts con el otro equipo. Eh,
Abrí Hangout. Entra desde ahí, yo entro acá. Ok, dale incógnito. Si entré con tu cuenta, yo entro acá. Ok. Con la mía. Listo, me dices cuando te marque. Márcame. Que ya el... Ok, sí, entire screen. Listo. Entonces, ya desde la otra máquina, listo. En esta otra máquina vamos a correr un demo de TensorFlow y les voy a mostrar pues cómo se hace con Docker. Si han usado Docker, simplemente utilizan el repositorio pues oficial de TensorFlow. Como pueden ver, aquí lo tengo configurado con la GPU, ¿cierto? Y tengo pues instalado Jupyter, que es un ambiente, que es un entorno, Jupyter es un entorno, digamos, gráfico, es un notebook server como tal, que nos permite correr, digamos, algoritmos de forma interactiva y ver visualizaciones. También se puede documentar el código, es muy utilizado en el data science. Entonces, bueno, digamos, aquí les muestro el cuaderno. Esto yo lo voy a compartir el repositorio y estaremos poniendo los links en el video en los comentarios. Les voy a explicar muy por encima cómo está estructurado el código, qué está haciendo, y finalmente pues vamos a ver que el algoritmo lo que aprendió. Entonces, este ejemplo es un dataset de imágenes, se llama el MNIST, es como el Hello World de... oh. Creo que se fue el Hangout. ¿Dónde lo enviaste? Debe estar en vivo. Un segundo, creo que... pero acá no lo veo. No, mira, ahí se está viendo. ¿Sí? Pero es el que está transmitiendo, ¿no? Qué raro. ¿De nuevo? No, pero si estamos conectados, lo único es que voy a tenerlo aquí. Démosle otra vez. Ok, este computador no tiene red. Dale pausa y despausa el desktop. Presente. Ahí.
the share screen. Ok, Listo, sigue acá. listo. Bueno, volvemos con el demo. Entonces les estaba mostrando que vamos a crear una red neuronal que sea capaz de reconocer dígitos de imágenes, pues imágenes de dígitos del 0 al 9. Este es como digamos de los primeros casos de éxito pues de las redes neuronales. La red va a ser digamos pequeña, mediana, pero va a ser digamos suficiente compleja para solucionar este problema. Entonces aquí vamos a ver pues cómo creamos una red utilizando Tensor Builder, y voy a ir ejecutando pues cada celda para que el código vaya corriendo en vivo. Entonces aquí primero estoy importando las librerías, siguiente cargo los datos y pasamos a construir la red de TensorFlow. Entonces TensorFlow maneja un concepto que es el tensor, que de alguna manera es como una matriz multidimensional, a la cual le vamos a ir aplicando unas transformaciones que van a ser las funciones pues que vimos anteriormente para ir describiendo nuestro problema. Es como tal es computación simbólica, pero digamos no entrar a explicar esto aquí. Lo único que hay que saber es que él construye como, en vez de ejecutarlo ahí mismo, él construye un grafo de la expresión, y esto es importante porque teniendo esa expresión matemática del problema, él es capaz de calcular la derivada, que como vimos al principio es necesaria para el proceso de aprendizaje. Entonces nosotros solo le vamos a describir la estructura de la red y él se va a encargar de toda la parte del aprendizaje. Lo que vamos a hacer aquí es una red de como 6 capas. Vamos a utilizar las convoluciones para ir aprendiendo pues las redes capas convolucionales, para ir aprendiendo características sobre las imágenes. Después vamos a aplanar vamos a aplanar, es que vamos a ir de matrices pues a vectores. Vamos a convertir una matriz en un vector grande, para después atacarlo con las técnicas más comunes, que son las capas que se llaman affine o fully connected. En este caso vamos a usar una capa que le llamamos ReLU, pues de funciones ReLU, que las mencioné anteriormente, y finalmente vamos a tener nuestra salida softmax, que es una función para clasificación. Entonces esta función va a decirnos si es digamos 0, 1, etcétera, hasta el 9. Y bueno, aquí una vez teniendo eso, pues calculamos el error, como sea aquí, más o menos vamos calculando el loss con una función, pues una medida que se llama cross entropy. Y finalmente acá más abajo vamos a utilizar un algoritmo de minimización sobre el error para que la red vaya aprendiendo. Entonces bueno, esto tiene un poco cosas características de TensorFlow, digo de Tensor Builder, pero en general vemos que nos permite describir como la estructura de la red. Y vamos a ver que esa estructura que teníamos allá en código, TensorBoard nos la va a mostrar como un grafo computacional. Entonces es muy chévere porque lo que vimos allá, las capas convolucionales, después el flatten, las ReLU
Y finalmente, eh, bueno, aquí no está el softmax, es esta función. Entonces TensorBoard lo que nos permite es como inspeccionar nuestra red neuronal, viendo por ejemplo todas las operaciones internas que está haciendo la red, los pesos. Esta es la parte que yo digo que permite como debug la red neuronal. Esto es muy importante porque a veces estas estructuras son tan complejas que uno se pierde y uno no sabe por qué no le está dando. A veces es porque uno metió en una capa una función que no era o lo que sea, y es muy difícil darse cuenta. Cuando uno ya lo ve visualmente, uno digamos corrige los errores más rápidos, y TensorFlow pues tiene como digamos muchas opciones sobre los tensores. Aquí a la derecha vemos pues que nos muestra varias de sus características. También nos muestra pues por ejemplo las dimensiones de los tensores. Por ejemplo, este es de 1024. Todas las cosas nos ayudan a saber qué está pasando en nuestra red neuronal, y esto es muy importante pues en un ambiente de producción donde hay que estar viendo el código que está haciendo. Esta es la parte de la red. Lo siguiente es el proceso de entrenamiento. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a decirle pues que de forma iterativa, aquí va a entrenar por digamos 20.000 iteraciones, nos vaya viendo batches de 200 imágenes, y con eso él cada vez va a ir mejorando su digamos su respuesta. Entonces lo más común es que inicialmente él tenga un performance muy malo. Ok, lo voy a pausar. Él aquí está leyendo de digamos una red que ya fue entrenada, entonces logró clasificar el modelo perfecto. Entonces aquí vamos a decirle que reinicie, y aquí vemos que él empieza muy mal. Realmente esto es 0.8% en la primera iteración. O sea, las redes neuronales inicialmente, como en el ejemplo que hicimos de la regresión lineal, son pésimas. Realmente tiran valores aleatorios y lentamente van aprendiendo. Entonces aquí vemos que ya lograr un 51% de efectividad en el paso 500. Mientras él va entrenando, vamos a ver una característica de TensorBoard muy interesante que en cierto sentido es única de TensorFlow y su ecosistema, y es esta capacidad de inspeccionar la red durante el entrenamiento. Entonces aquí vemos que él nos saca el loss. El loss es pues el error que nosotros le pedimos en el código que lo hiciera. Aquí vemos que yo les voy a mostrar. Yo aquí le pedí que por favor me sacara un summary, como un resumen, y que lo llamara loss. Y esto es sobre el loss o el error. Y cuando yo le digo esto, él me lo va a empezar a mostrar en TensorBoard de esta manera, y yo puedo ver cómo la red va aprendiendo. Esto es sumamente útil porque recuerden que estos procesos se pueden demorar semanas o días, y aquí yo puedo ir digamos haciendo zoom. Estos son procesos que generalmente van convergiendo de forma exponencial. Si ven, aquí empieza a aprender y después como que convergen. A veces el error empieza muy grande y después se vuelve muy pequeño, y entonces tiene capacidades como zoom. Lo importante es que es en tiempo real y él se va actualizando y uno puede hacer debug. Lo otro que nos permite ir viendo son lo que ellos llaman distribuciones. En este caso la estoy haciendo sobre una capa intermedia para ver cómo se están comportando algunas neuronas.
Eh, Les voy a mostrar el modo histograma, que es más fácil de entender. Entonces, aquí vemos que las neuronas, eh, algunas se están activando bastante digamos, en esta capa, pero la mayoría no se están activando mucho. Esto es importante porque si en cierto sentido, si todas las neuronas se están activando, quiere decir que la red puede estar un poquito confundida en lo que está clasificando, porque todas están detectando algo. Entonces, cuando nos está sucediendo esto nos permite ver cómo, digamos, cómo se están comportando. El otro fenómeno que puede ocurrir es que no se estén activando, lo cual implica que no está aprendiendo nada. Pues gracias a esta herramienta podemos ver pues qué está sucediendo con esa capa, y de nuevo eso es invaluable cuando uno está en un ambiente de producción. Lo otro que nos permite hacer es sacar algunas imágenes. Estas les estoy mostrando las capas, una capa, digamos, las neuronas, la activación de las neuronas de una capa convolucional. Recuerden que las capas convolucionales son, digamos, como imágenes, y aquí las podemos visualizar como una imagen. Entonces esto nos dice que digamos, esta neurona que estoy visualizando, esta neurona convolucional de alguna manera, está aprendiendo ciertas características. Y de nuevo, esto es a veces importante, sí, para ver si sale algún dibujo chévere. También es importante para ver si todas están apagadas, si está aprendiendo, etc. Si volvemos al aprendizaje, pues vamos a ver cómo le fue. Entonces, él cada vez, miren que ya tenemos en los últimos pasos, tenemos 97% de efectividad en clasificar imágenes, lo cual es una tarea pues digamos bastante compleja. En el test set pues con imágenes que nunca he visto, y en el training set tenemos 99%. Lo voy a pausar para finalmente ver qué aprendió, y aquí voy a hacer un poquito de trampa. Voy a cargar el modelo final. Es un modelo que ya se entrenó previamente. Casualmente dio, digamos, en este training, en estos datos, logró hacerlo perfecto para el test set, que es algo, digamos, difícil, o es lo que uno siempre quiere. En este caso, casualmente sucedió que él pudo con el 100% del test set. Eso es un orgullo pues para los ingenieros pues del machine learning. Lo logró, y vamos a ver el que aprendió finalmente, pues porque hasta el momento estábamos hablando de la estructura de la red, etcétera, que eran números. Aquí vamos a ver finalmente qué es lo que está sucediendo. Y bueno, estas primeras imágenes fueron dibujadas a mano por un amigo, y él nunca las ha visto, y a pesar de eso nos damos cuenta que él logró con 98% de certeza decir que eso era un 4. Entonces, para que interioricen lo que está sucediendo, hay 20, es una imagen 20 por 20, o sea 400 píxeles, y él tiene que, dados los números, los valores numéricos de píxeles, decidir que eso es un 4. Entonces imagínense, lo que le presentan a ustedes una matriz de números y ustedes decir que eso es un 4. Es una tarea complicada. Él, digamos, lo logró. El 8 también lo aprende muy bien. Sin embargo, en este 8 él también cree que es un 3, y uno entiende por qué puede ser un 3. Pues uno le borra algunas partes y él podría ser un 3. Recuerden que esta imagen nunca la ha visto. Y logra decir que con 61% pues, de certeza es un 8. Y aquí tenemos un 6, que es un caso donde la red no pudo aprender pues, a reconocer que eso era un 6. Sin embargo, él cree que es un 5, y si uno la mira bien y le borra solo esta partecita, de verdad se parece más a un 5 que un 6. Vamos a ver ahorita un 6 del dataset, y vamos a ver que este 6 es muy diferente a los 6 que él está acostumbrado. Entonces estas ya son del dataset, y aquí sí él se entrenó para estas. Él
él es excelente, pues casi 100% que es un 0, 100% que es un 1. Estas ya son imágenes reales, pues sacadas de gente que escribió estos números sobre papel o algo así. Y vemos pues que él tiene demasiada confianza sobre estos números, y vemos que el 6 es muy diferente al que se dibujó, entonces de alguna manera puede entender por qué no lo hizo. Y bueno, con esto finalizamos el demo, todo pues nuestra charla de TensorFlow, y pasamos pues a si tienen preguntas, las responderé. Bueno, buenas tardes a todos, mi nombre es Daniel Rojas, soy analista de investigación y desarrollo en BD Guidance, y bueno, Cristian, muchas gracias por tu participación en este webinar, ha sido fabuloso tenerte aquí, fue magnífico esta muestra que nos diste de Machine Learning, es un abrebocas, ¿no?, a lo que estamos hablando del Big Data y estas nuevas tendencias en cómo nosotros podemos empezar a enseñarle a una máquina a comprender problemas cognitivos muy avanzados. Cristian, ¿tú crees por aquí? Bueno, nos están preguntando en el chat. Okay. Lady Yela nos pregunta, ¿se puede considerar el Deep Learning como las bases de la inteligencia artificial? Bueno, de eso hablaba al principio. La inteligencia artificial es un campo muy amplio, muy amplio. No empezó con el Deep Learning ni las redes neuronales. Los primeros algoritmos eran, digamos, basados en búsquedas de árbol. Después, o sea, hay muchas herramientas diferentes, pues, unas más relacionadas con la lógica, otras más relacionadas de pronto con estructuras, pues, de árbol, etcétera. Estas son solo una esquinita de la inteligencia artificial, pero tienen una inspiración biológica muy importante, pues inicialmente, que les está permitiendo atacar problemas cada vez más complejos como el que vimos aquí. Por ejemplo, reconocer una imagen, reconocer el entorno, que eran cosas que se creían pues que solo la podían hacer los humanos o los animales. El Deep Learning le da eso a la inteligencia artificial, sin desmeritar todo lo otro, porque estos algoritmos se usan en conjunto. Bueno, Cristian, los invito a todos a que pregunten en el chat cualquier inquietud, cualquier duda que quieran hacerle a nuestro speaker, con gusto vamos a hacérsela. Yo te tengo una pregunta que me parece interesante que nos aclararas un poco, y es, bueno, este modelo que acabas de correr de TensorFlow fue en una máquina que tiene una GPU potente, ¿cierto? Empresas como Google, como Tesla, que manejan algoritmos pesados de Machine Learning y que requieren de varios minutos de procesamiento, inclusive días, supongo yo, ¿cuánto se debe invertir en dinero para una arquitectura que soporte los algoritmos que Google y Tesla están generando actualmente? Bueno, ahí ya entramos un tema pues de, digamos, de escala, de infraestructura. Es un tema pues, digamos, complicado en el sentido de que estas máquinas no son baratas. Una GPU de producción puede costar, bueno, una de producción aficionada, por así decirlo, puede costar $1,000 hasta $15,000, donde ya tenemos, por ejemplo, el Nvidia Digits, que es un supercomputador basado en GPUs. Entonces, pues es como una cuestión de, digamos, los precios van variando, pero la entrada para los amateurs, pues afortunadamente, gracias a los gamers, pues uno tiene una GPU en casi todo computador. Y esta que yo tengo aquí realmente no es la GPU más poderosa, pero sirve para correr algoritmos suficientemente complejos que yo podría correr de pronto en un dispositivo móvil o algo así. Cuando ya hablamos de algoritmos que van a soportar millones de usuarios y queries de voz, imágenes, sí se requiere una infraestructura adecuada pues de esto, y Google realmente es de los, digamos, compañías que sí tiene como el dinero para crear estos clústeres de máquinas, pues. Entonces es un tema complicado. Bueno, Cristian, Rodrigo Cruz
nos pregunta, ¿qué posgrados recomiendas para aprender Deep Learning? Bueno, la pregunta es de nuevo complicada, en especial porque, digamos, casi todo el, ¿cómo se dice? Casi todo el conocimiento que se está adquiriendo hoy en día, gracias a internet, pues está requiriendo que uno realmente se pueda meter en esto sin un posgrado. Yo personalmente no tengo un posgrado. Estos algoritmos, digamos, el deep learning hoy en día también es una cuestión de que hay frameworks, hay tutoriales, hay videos como estos que te empiezan a enseñar sobre esta técnica. No es necesario un posgrado para empezar a usar el deep learning. La matemática realmente que se usa es cálculo y matrices, que lo puede ver cualquiera de pregrado. Entonces un posgrado ya sería una decisión un poco más, digamos, avanzada, donde se quieren adquirir conocimientos específicos, pues digamos que de producción o cierta arquitectura, y para empezar no es necesario empezar por un doctorado, lo creo así. Bueno, como hemos dicho en un principio, vamos a responder todas tus preguntas, o la mayoría de ellas. Había una persona que nos había preguntado durante tu charla, Cristian, Juliana Salcedo, en el momento en el que estabas jugando con el Playground y mostraste unas espirales. Dice Juliana, ¿la espiral puede estar representando datos de qué tipo? A ver, sería chévere encontrarla. Ok, yo creo que cerré eso. Bueno, sí, yo cerré eso. Esa espiral, y habían unos circulitos, digamos uno que era unos círculos concéntricos. Realmente son juguetes. O sea, ahí la espiral literalmente representa una espiral. Lo que realmente interesa como en eso es ver cómo la red neuronal puede aprender diferentes figuras. Por ejemplo, ahí aprende a reconocer dos espirales que están, digamos, incrustadas una con otra, lo cual no es fácil. Sí, ahí el ejemplo es muy literal, o sea, la espiral es una espiral, no intenta como hacer una analogía en ese sentido. Lo que a uno le debe quedar más que todo es cómo está aprendiendo esa espiral. Eso es lo importante, y vemos que él crea sus propios conceptos, pues mostró una red de dos capas y que va aprendiendo aspectos de que es una espiral para producirnos una espiral. Bueno, Cristian, aquí en el chat estamos viendo que muchas personas están preguntando por qué plataforma cloud puedes recomendar tú para hacer Machine Learning y Deep Learning. Entre estas tenemos Amazon Web Services, tenemos Azure de Microsoft y tenemos la misma de Google. Víctor Alfonso pregunta, ¿cuál es el mejor framework, el de Google o el de Amazon, que dicen que es 3 veces más rápido? ¿Qué opinas tú, Cristian? Bueno, ahí tendría una pregunta, pero no sé si Víctor está en línea, y es a qué se refiere como infraestructura, porque la infraestructura del Machine Learning hoy en día tiene como dos aspectos. Una es los servidores puros que están ahí sentados. Si uno quiere correr TensorFlow tendría que tener, digamos, una máquina que además tuviera una GPU, y son caras. Yo no he utilizado ninguna porque hoy en día acceder a una máquina en la nube con una GPU, digamos que se sale de los precios, por ejemplo, como los de DigitalOcean o Amazon básico, que son mucho más accesibles, pues. Entonces no he jugado con eso, pero el otro aspecto es que ya hay APIs de Google, de Amazon, Microsoft, para hacer Machine Learning y Deep Learning. Una de las más importantes es Watson, con la que estaremos jugando en Neuralab, en un hackathon por allá en noviembre. Y estas APIs tienen, digamos, muchas facilidades para, yo le digo, le envío una imagen, reconózcame personas, etcétera. Ahí he escuchado que la de Google es muy buena, pero Watson tiene, digamos, iniciando pues un reconocimiento muy importante en este campo de las APIs del Machine Learning y el Deep Learning. Bueno, y cabe resaltar que estas plataformas de software as a service
Algunas son gratuitas, otras son de pago. Algunas se pueden pagar por el uso que tú estés ejecutando sobre las máquinas, es decir, por el tiempo en el que estés utilizándolas, otras por el rendimiento y otras también puedes alquilarlas indefinidamente. Yo creería que me gustaría conocer tu opinión, Cristian, respecto a utilizar software as a service para empezar los primeros pasos en Deep Learning. ¿Tú qué opinas al respecto? Bueno, yo creo que si uno está acercándose a hacer un producto, digamos, un producto real, como estilo un startup, y uno tiene, digamos, problemas muy comunes, o sea, que es común. Hoy en día es muy común, por ejemplo, reconocer que hay en una imagen, eso por más difícil que suene, es un problema ya estandarizado, hay millones de imágenes disponibles. Las APIs para esto son muy buenas para empezar porque entrenar un modelo como el que mostré GoogleNet, pues no el del demo, sino el que mostré en las diapositivas, es muy complejo, pero ya Google lo hizo, ya Watson lo hizo, y si uno quiere empezar, porque lo que importa en el emprendimiento es sacar un producto lo más rápido posible, es mejor empezar con uno de estos software as a service totalmente, en especial porque aquí en Colombia el conocimiento del machine learning, el deep learning es escaso. Muchas veces no vas a encontrar desarrolladores pues que te sepan crear una red neuronal o usar una máquina de soportes de vectores, pero estos APIs pues, son muy sencillos y uno simplemente con desarrolladores pues no especializados en machine learning puede hacer muchas cosas. ¿Cuándo recomendaría dejar de usarlas? Pues es decir, esto si no es tu core, o sea, si no sos una empresa, digamos, perdón, si sos una empresa de machine learning como tal, o sea, que tu producto va a ser el machine learning, entonces estas cosas son muy generales, de pronto no se adaptan a tus datos específicos y a lo que quieren tus usuarios, entonces ahí se podría empezar así, pero después de cierto punto hay que migrar a tus propios algoritmos, parte del poder, pues poder cumplir la promesa específica de tu compañía. Bueno, Cristian, la última pregunta yo creo que es un consejo para todos los que nos están viendo y es, ¿tú qué crees que debe tener una persona como bases para iniciar en el mundo del Big Data, del Machine Learning y de lo que tú manejas que es el Deep Learning? Bases matemáticas, bases de probabilidad, estadística, vemos que ser un data scientist como tal es un término que se está volviendo de moda últimamente, pero que cuando entras en la práctica no es tan sencillo. ¿Cuáles consejos o tips le darías a cualquier persona que esté interesado en iniciar en el mundo de la ciencia de datos? Bueno, yo creo que entrar es más difícil, digo, es más fácil de lo que se cree, porque muchos de los conceptos uno ya los ve en la universidad. Es decir, uno como de forma básica necesita cálculo, estadística y álgebra lineal. Uno se defiende muchísimo con eso. Entonces, en la parte teórica uno puede hacer mucho solo sabiendo esas tres y eso uno lo ve como en tercer semestre. Hay otro reto en el Machine Learning y el Big Data que realmente es tener un balance de conocimientos y es yo creo que el mayor reto de esta disciplina porque hay muy buenos matemáticos, estadistas, ingenieros, por otro lado hay muy buenos desarrolladores y es algo pues que la academia ha tenido como esas dos tendencias, pero hay muy poca gente pues que esté como en ese, digamos, en ese intermedio, y eso es complicado. ¿Por qué? Porque el Big Data, sí, por más de que uno al final le puede tirar un algoritmo de Machine Learning o estadístico, no sé qué, requiere unos conocimientos de infraestructura importantes. A veces diría que los requerimientos del Big Data son mucho mayores a los de desarrollar una app, digamos, común, o sea, con una base de datos relacional y que esté sobre un framework conocido. Requiere unos conocimientos pues diferentes para almacenar esos datos y para leerlos, sobre todo cuando ya llega a clúster, y por otro lado requiere esos conocimientos pues puede que sean avanzados o no de matemática. Entonces es ese puente
el desarrollo y la matemática lo que realmente dificulta el acceso, pero una persona que de pronto se enfoque como en balancearse entre la programación y la matemática puede entrar sin ningún problema. Bueno, Cristian, vamos con la última pregunta de Víctor Alfonso Arias. Perdón, de Andrés Lastran. Dice, ¿qué otras aplicaciones diferentes a reconocimiento de imágenes has visto para aplicar en Deep Learning? Bueno, y yo creo que puedo volver a la presentación. Realmente hay muchas. El Deep Learning, como framework, el Deep Learning y las redes neuronales tienen una gran ventaja, y es que como hemos sido un componente de arquitectura, o sea, la arquitectura de la red, y al uno poder tener un algoritmo que permite que uno pueda tener, digamos, bastante flexibilidad sobre cómo está construido, entonces tiene la ventaja de que se puede usar para muchas cosas. Entonces uno puede utilizar, por ejemplo, técnicas para imágenes, pero después se da cuenta que esa técnica para imagen servía, por ejemplo, para procesar textos por la estructura del problema, o una que sirve para reconocer, digamos, cuestiones de cómo varía una serie de tiempo, como en el caso pues del dólar o algo así. También nos sirve para reconocer palabras, y por ejemplo uno puede ver el video como una secuencia de imágenes, entonces se utilizan técnicas de imágenes combinadas con técnicas de secuencias. Todo un algoritmo como tan flexible que uno casi que puede decir que lo puede aplicar a todo. Sin embargo, no les voy a decir, no, miren, eso, el Deep Learning sirve para todo. Realmente hay que aprender cuándo no usarlo, porque hay casos donde si tenemos poquitos datos y le metemos un algoritmo tan sofisticado, él no va a poder, no tiene información suficiente para enseñarle a todas las capas. Entonces ahí ya es mejor un algoritmo un poquito más pequeño pero más robusto. Entonces hay que aprender pues cuándo sí, cuándo no, pero la flexibilidad definitivamente es una gran ventaja, y el hecho de que internamente las capas hagan ingeniería de características por uno es otra, porque uno ya no tiene que ser experto de ese campo. Son dos ventajas muy buenas de las redes neuronales. Bueno, Cristian, muchas gracias por haber participado. A todos los que nos estuvieron viendo por YouTube, lamentamos los inconvenientes que tuvimos al principio, pero igual, bueno, todo salió muy bien. Cristian nos compartió un poco de su conocimiento en Deep Learning. Cristian, muchas gracias por haber venido. No sé si quieras dejar un mensaje para nuestra comunidad y los que nos están escuchando y viendo ahorita. No, Daniel, muchas gracias por invitarme. Pues la experiencia con esto del mundo del Machine Learning y el Deep Learning ha sido muy interesante. Se nota pues que la gente está interesada como en algo tan nuevo, y poder compartirlo pues es, digamos, una oportunidad muy importante. Mucha gente pues cuando les presento esos temas se acercan, preguntan. Tal vez les recomiendo, si están interesados en el tema, que se metan al grupo de Facebook que se llama Machine Learning Colombia. Ahí tenemos una comunidad pues que estamos todo el tiempo posteando noticias. Hay gente que tiene preguntas, cómo empiezo, ahí les respondemos, cómo uso este algoritmo, noticias. Realmente digamos que estamos tratando de difundir este tema en las redes sociales y en Colombia. Bueno, familia Vidigainas, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. No olviden seguir nuestras redes sociales, ahí vamos a estar colocando el contenido de la presentación de Cristian, sus datos, su Twitter para que lo contacten. También vamos a compartir el link del grupo de Machine Learning Colombia. No olviden seguirnos en Facebook, porque vamos a estar hablando muy pronto de Colombia 3.0, el evento más grande de Latinoamérica en tecnologías de la información, en Corferias el próximo 12, 13 y 14 de octubre. Y bueno, no siendo más, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y nos vemos el próximo jueves.